Saludos y muy buenas noches, mi gente hermosa. ¿Cómo se encuentran hoy? Les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio de Comprometida conmigo. Este espacio, este proyecto que he desarrollado para reunirme con ustedes todos los domingos un ratito para discutir temas interesantes, temas que nos van a ayudar a nuestro crecimiento personal, temas que nos van a ayudar a gestionar adecuadamente nuestras metas para poder alcanzarlas y más que nada para poder crear una red de apoyo entre todas nosotras, todas las personas que aquí participamos, para juntas poder alcanzar la vida que deseamos y merecemos. Quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que todos los domingos se están conectando, a los que tal vez no nos ven en vivo, pero sí nos ven luego porque saben que el video se queda en la página y también lo pueden encontrar posteriormente en mi página web, daciadefigueiredo.com. Gracias por esos comentarios, gracias por esas palabras de apoyo. De verdad que se los agradezco muchísimo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es para mí relevante y que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de lo que son las creencias limitantes. Hoy quiero explicarle qué es una creencia, qué es una creencia limitante, cómo afecta nuestro desarrollo y qué podemos hacer para transformar esas creencias. Así que, ¿qué les parece? Comenzamos. Déjenme por ahí en los comentarios, las personas que están conectadas, ¿qué ustedes entienden que es una creencia? Cuando ustedes escuchan la palabra creencia, ¿en qué ustedes piensan? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué es una creencia? Y si saben qué tipos de creencias existen. Me gustaría que pusieran en los comentarios su opinión al respecto. Yo, mira, si alguna vez tú que me estás observando esta noche, tú que me estás observando después en algún momento cuando veas este video, si alguna vez tú te has sentido estancada, te has sentido como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, como que pisas y no arrancas, como que hay un freno, como que algo te impide moverte más hacia adelante, como que por más que tú intentas alcanzar un objetivo, intentas, haces tus esfuerzos y simplemente no lo logras. ¿Te ha pasado eso? Porque mira, si eso te ha sucedido, muy probablemente eso responde a alguna creencia limitante que tú tengas y que te está aguantando, que te está estancando, que te está saboteando. Y de eso es que vamos a hablar aquí hoy. Pero vamos a comenzar hablando de qué es una creencia y cómo se forman las creencias. Es bien importante que si nosotros tenemos una situación, tenemos algún problema, tenemos que conocer el origen para poder atender eso. Así que vamos a identificar qué es una creencia. Pues mira, una creencia es una idea que nosotros consideramos como verdadera. Es como que una verdad absoluta, ¿no? Y esa creencia, esa idea, influye en nuestra vida, influye en nuestra percepción de la realidad. Es algo que nosotros consideramos que es una verdad absoluta y ni siquiera la cuestionamos. Eso es una creencia que nosotros tenemos, cosas que nosotros damos por ciertas, damos por verdaderas, pensamos que es una verdad absoluta y no cuestionamos su origen, de dónde viene, por qué es así. ¿Cómo se forman las creencias? Pues mira, hay distintas maneras, pero las más comunes son a base de nuestras experiencias. Nosotros tenemos experiencias de vida que tenemos resultados, tenemos efectos en nuestras vidas y eso provoca creencias, provoca que nosotros veamos las cosas de una manera específica cuando nos enfrentamos a una situación similar a esas experiencias que hemos tenido. Esa es una manera. Otra manera de que se formen las creencias es a través de la educación que recibimos. La educación es bien importante, sea educación formal o sea educación informal, pero la educación también tiene un efecto
en lo que son nuestras creencias, nuestras ideas, la cultura, la cultura. Hay culturas que creen unas cosas y hay culturas que cuando ven esas dicen, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso posible? Así que la cultura también influye en nuestras creencias y obviamente las influencias de nuestro entorno. Ahora los medios de comunicación, hay muchos influencers, pues todas esas cosas, toda esa información que recibimos de nuestro entorno también genera creencias. Así que ya ustedes ven que hay distintas maneras de que esas creencias se formen, de que esas ideas se formen. La realidad es que desde que nosotros somos pequeñas, estamos constantemente, vamos, desde que nacemos. No tengo que decir ni desde que pequeña, desde que nacemos. Nosotras estamos expuestas a información, recibimos información constantemente. Por todos nuestros sentidos, nosotros recibimos información. Estamos recibiendo mensajes constantemente. Y esos mensajes, buenas noches, Miriam, gracias por estar aquí, gracias. Y esos mensajes, esa información que recibimos constantemente genera creencias en nosotros. Y como les dije anteriormente, son creencias que muchas veces ni siquiera las cuestionamos. ¿Ustedes recuerdan de pequeña? Vamos a poner, qué sé yo, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo mío, esa es la realidad. Que cuando, por ejemplo, yo me quería poner una minifalda y mi mamá me decía que no, que tenía que ser una falda larga. Y yo cuestionaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no me puedo poner una falda corta, una minifalda? Porque las nenas buenas no se ponen minifalda. Si eso se repite constantemente, eso genera una creencia. Y cuando uno ve a una persona con una minifalda, va a pensar, esa nena no es buena porque tiene minifalda, porque fue lo que con la crianza se aprendió. Espero que con este ejemplo tengan una idea clara de qué es y cómo se puede formar una creencia limitante. Y en este caso, una creencia. Y en este caso, como es una figura de autoridad, quien lo está diciendo, uno ni siquiera lo cuestiona. Simplemente, como lo dijo mi mamá, es así y se acabó. Eso es para que tengan un ejemplo de cómo se van creando las creencias. Los símbolos de las creencias cuestionan, condicionan, discúlpenme, las creencias condicionan nuestras acciones, condicionan nuestras decisiones, condicionan nuestras emociones. Las creencias son filtros, gente. Vamos a verlo de esa manera. Las creencias son filtros, filtros a través de los cuales pasa la información que recibimos, nuestra realidad, lo que nos sucede, lo que vemos, lo que aprendemos, se filtra a través de esas creencias y a base de esos filtros es que nosotros entonces accionamos, tomamos decisiones y nos emocionamos. Así de importantes son las creencias. La realidad es que, por eso es que ustedes pueden ver que ante un mismo evento, varias personas lo van a interpretar de manera distinta, van a reaccionar de manera distinta y lo van a hacer precisamente por las creencias que tienen. Porque cada persona es un mundo, se han criado en ambientes distintos, influenciados por distintas cosas, y eso no quiere decir que una creencia sea mejor que otra o peor que otra, simplemente que son diferentes. Así que eso es algo bien importante. Y yo les voy a dar un ejemplo bien clásico, que yo estoy casi segura que todos ustedes lo han visto muchísimas veces, han visto fotos, han visto un montón de cosas relacionadas con este ejemplo que yo les voy a presentar. Y es la famosa foto, si es que lo han visto en foto, de un vaso que tiene el agua hasta la mitad. Cuando una persona ve ese vaso, ¿qué es lo que percibe? Si tú que estás ahí viéndome, si tú que me estás escuchando, tienes frente a ti un vaso que tiene agua hasta la mitad, ¿qué tú estás percibiendo? ¿Un vaso medio lleno o un vaso
medio vacío. Me encantaría que me pusieras en tus comentarios qué es lo que tú percibes, qué es lo primero que tú piensas, que hay un vaso medio lleno o que hay un vaso medio vacío. Lo cierto es que la respuesta que tú des tiene que ver directamente con las creencias que tú tengas. Por ejemplo, si una persona ve el vaso medio lleno, muy probablemente estamos hablando de una persona que tiene creencias de que hay suficientes recursos a su alrededor para hacer las cosas que desea, que si los recursos no existen, tiene las destrezas y las habilidades para poder obtener los recursos, que existen oportunidades. Así que una persona que ve el vaso medio lleno es muy probable que tenga ese tipo de creencias, creencias similares a esas que les estoy mencionando. Por otro lado, una persona que ve el vaso medio vacío puede ser una persona que tenga creencias de escasez, que piense que no tiene suficientes recursos, que puede ser una persona que tiene deseos tal vez de crecer y de prosperar, pero piensa que no tiene las destrezas y las habilidades y no se preocupa por buscarlas, por procurarlas. Saludos, Esther, gracias por estar conectada, gracias muchas. Así es que ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo las creencias afectan nuestras decisiones, afectan nuestras percepciones y por qué dos personas, tres personas, cuatro personas pueden ver un mismo evento e interpretarlo de manera diferente. ¿Por qué varias personas pueden ver una situación que entienden que requiere una solución, pero cada persona, según sus creencias, va a dar la solución que entienda pertinente? Y yo les voy a poner un ejemplo que para mí es supremamente claro de eso. Aquí en Puerto Rico estamos ahora próximos a pasar por un evento electoral y siempre que hay elecciones en Puerto Rico, uno de los temas que más se tocan es el tema del estatus. Y hay grupos de personas que entienden que el estatus que nosotros vivimos ahora mismo es un estado colonial que necesita una solución. Así que las personas están de acuerdo en que hay una situación que hay que resolver, pero unos creen que la solución es la estabilidad, otros creen que la solución es la independencia, otros creen que es la república asociada. Ese es un ejemplo. Y cada una de esas soluciones que estos grupos brindan responden ¿a qué? A las creencias que tienen esos grupos, a los filtros que tienen esas personas. Yo creo que he dado suficientes ejemplos de lo que es una creencia, pero más que nada, cómo afecta nuestra vida y nuestras decisiones. Son unos filtros muy importantes y por eso es bien importante tener claras cuáles son las creencias que nosotros tenemos. Existen creencias limitantes y existen creencias potenciadoras. Y es importante que establezcamos esa distinción. ¿Cuáles son las creencias potenciadoras? Pues mira, son aquellas creencias que nos impulsan, que nos motivan, que nos mantienen activas y que nos ayudan a crecer, a superarnos, a transformar nuestras vidas. Creencias como, por ejemplo, pensar que eres capaz de lograr tus metas. Soy capaz de lograr mis metas. Eso es una creencia potenciadora. Merezco ser feliz. Eso es una creencia potenciadora. Puedo aprender, no importa la edad que tenga. Eso es una creencia potenciadora. Las creencias que nos motivan, que nos impulsan, que permiten que sigamos hacia adelante y hacia arriba. Eso es una creencia potenciadora. Están también las creencias limitantes. ¿Y qué son las creencias limitantes? Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Son esas creencias que nos restringen, que nos limitan, que nos frenan y que cuando están bien arraigadas, incluso nos estancan y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Creencias como algo bien sencillo, no puedo, yo no sé, es que yo soy así. Esa creencia de que es que yo soy así es tan terrible
porque es una creencia que lo que te está diciendo es, ya tú llegaste a tu tope, tú no tienes oportunidad de crecer, de salir de ahí, te estancaste, te conformaste. Eso es una creencia limitante. Hay personas que tienen creencias limitantes, por ejemplo, no merezco el éxito. Hay personas que respecto al dinero tienen creencias limitantes y piensan que tener dinero es un acto que carece de humildad, porque la creencia es que una persona pobre es una persona humilde. Y si tienes dinero, no eres humilde. Esas son creencias limitantes. Y a las creencias limitantes es que le estamos dedicando este ratito hoy, porque esas son las que nos estancan, las que nos frenan, las que no nos permiten desarrollarnos, las que nos llevan a la insatisfacción. Gente, las que nos quitan la paz. Así que hay que trabajar con esas creencias limitantes. Y bien rapidito, vamos a dar, ya estos ejemplos que les acabo de dar son creencias que tienen que ver con la persona, ¿verdad? Con cómo nos percibimos. Pero hay creencias en distintos ámbitos. Y hay creencias que se transforman a través de las generaciones. Y hay otras que, no importa las generaciones, siguen existiendo. Creencias como esas. Por ejemplo, en el caso de las parejas donde hay un hombre y una mujer, existe una creencia generalizada de que el hombre tiene que ser el principal proveedor de la casa. Y yo estoy segura que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, en algún momento de tu vida a ti te dijeron eso. Que el hombre es el proveedor, es el principal proveedor de la casa. Y si tú piensas, que es más verdad, porque si tú piensas en lo que piensan las personas que piensan, no, no, eso no tiene por qué ser así. Y tú ves que esto es una verdad, observa por alrededor. Y yo te pregunto, si tú tienes una amiga que trabaja, que está casada, que convive con un hombre, y el trabajo de la amiga le permite generar más ingresos de su pareja, y es la que lleva el peso económico de la casa, ¿qué tú pensarías? Sé honesta, sé honesto para los chicos que están viendo. ¿Qué tú pensarías? Porque yo le puedo decir, en mi familia hay por lo menos dos casitos así, y las personas más mayorcitas siempre están. Ese es un mantenido. No es un mantenido nada, él tiene un trabajo que genera menos que las cosas. ¿Cuál es el problema? Pero es una creencia. Así que eso es una creencia a nivel cultural, social. Otra creencia, que las mujeres son las principales responsables del cuidado de la familia. Los hijos, las principales cuidadoras tienen que ser las mujeres, las madres. Si los padres y las madres se enferman, son ellas también. Observen una familia que tenga 5 o 6 hijos, todos varones y una hembra, y se enferma la mamá, se enferma el papá. ¿Quién va a cuidar a la persona enferma? La mujer. Es una creencia. Es una creencia. Esta me toca bien de cerca, bien de cerca. El cabello rizo no es profesional. Yo lo estoy diciendo bonito. La realidad es que la creencia antes ya no se ve tanto, pero antes la creencia era que el cabello rizo era cabello malo, eso es pelo malo, eso es pelo malo. ¿Cuántos traumas no sufrimos, yo incluida? Porque nos decían, no te dejes ese pelo así, que ese pelo es malo, ese pelo es feo. Y al día de hoy, eso es una creencia que todavía prevalece. No hace mucho, aquí en Puerto Rico, aprobaron una ley contra el discrimen por los peinados de personas afromexicanas. O sea, realmente, si no existiera esa creencia, había la necesidad de aprobar una ley a esos efectos. Póngase a pensar. Eso es una creencia que como pueblo nos limita. Y otra creencia, y con esta termino para no seguir dando listas aquí de creencias, porque créanme que hay muchísimas. Ya yo tengo 50 años, ya yo estoy vieja para eso. La sociedad por muchas generaciones se ha dedicado a ponerle límites a las capacidades de las personas y eso ha llevado a mucha gente a creer que después de cierta edad aquí no hay más nada que buscar, aquí no hay más nada que hacer. Esa es una creencia limitante. Me encantaría, si ustedes tienen alguna idea de otra creencia limitante que ustedes conozcan, que ustedes tengan, que sepan de alguien que tiene, que la compartan. Porque hay veces que las creencias limitantes se normalizan a tal punto
que pensamos que eso no está limitado, ¿por qué? Porque como las damos por verdades absolutas, porque como no las cuestionamos, pues no pasa nada. Ay, eso fue lo que te tocó, mía. ¿Tienes el pelo rizo? ¿Tienes el pelo malo? Eso fue lo que te tocó. No, no, son creencias limitantes y tenemos que trabajar con ellas, no solamente como personas, como individuos, sino como colectivo, como sociedad. Es bien importante que las tengamos claras. La realidad es que con el tiempo, las creencias, independientemente que sean limitantes, porque sean creencias potenciadoras, se arraigan profundamente en nuestra mente, al punto de que comienzan a actuar en piloto automático. Comienzan a actuar en piloto automático. Voy a volver al pelo rizo. Tú tienes el pelo rizo y tú automáticamente te levantaste el blog y te pasaste la plancha. Ni lo piensas, por default lo hiciste. Y oye, no hay problema, no hay problema con que si tú tienes el pelo rizo, te peines, te pases el blower y te pases la plancha. Si lo haces porque quieres cambiar el look, porque quieres hacer algo diferente, no porque el pelo rizo sea malo. Déjame ver a quién tengo. Hola, Belma, saludos, qué bueno que estás por aquí. ¿Qué me dice Belma? Si hablamos de muerte, la traemos. Si hacemos planificación sucesoral, también lo dice una abogada, ¿verdad que sí, Belma? Cierto. Gracias. Qué ejemplo tan maravilloso tú me acabas de dar. Cuando yo estaba a tiempo completo trabajando como abogada, y yo trabajaba mucho con el área de sucesiones, ese era un reto, Belma, a ti te tiene que estar pasando, eso era un reto bien grande, decirle a la gente, haz testamento, es importante, por tus herederos, dejas unas cosas claras. No, no, yo no me estoy muriendo, yo no me voy a morir todavía. Gracias por esa aportación tan grande, eso es otra creencia limitante. Entonces, lo que hemos tenido que bregar con eso después es cuando vemos el revolú, cuando la persona fallece y hay que estar haciendo el montón de arreglos para poder solucionar una situación que se pudo haber previsto, se pudo haber aprendido. Déjame saludar por aquí en Facebook, tengo a Javier Francisco y tengo a Yamile Vicenzo. Hola Yamile, qué bueno que estés por ahí. Gracias por estar. Entonces, que eso es otro ejemplo de otra creencia limitante. Pues como les dije, con el tiempo las creencias, tanto las limitantes como las potenciadoras, se arraigan, se amarran. No les voy a hablar de cuál es el procedimiento a nivel neuronal y toda la cosa, porque ese no es el propósito de este live, pero llegan al punto de que están tan ahí, que tú actúas en automático. Una creencia limitante que todavía se ve. Déjame ver qué me dice Esther. Si la persona ríe, no es profesional. Eso dice. Eso dicen. Eso es otra creencia. Y si se ríe bien duro, peor todavía. ¿Sí? Eso dicen. Gracias por compartir todas esas cosas que realmente son creencias limitantes. Que realmente son creencias limitantes. Una de esas creencias que hacen que las personas actúen en piloto automático es esa creencia que todavía en pleno siglo XXI existe, es lo que tiene que ver con la alegada, y hago énfasis, superioridad del hombre respecto a la mujer, el machismo, las oportunidades, de que ciertas profesiones son más para hombres porque son más técnicas, porque tienen más capacidades, y ciertas profesiones son más para las mujeres porque tienen que ver más con sentimientos, con son más livianas. Y créanme, como abogada yo les puedo decir, aunque ahora las mujeres abogadas somos las que estamos ahí, pero les puedo decir, en los tiempos que yo estudié leyes, que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, eso era una percepción, era que tú eres abogada. Y ahora se me ocurre otra creencia limitante respecto a la profesión. Piensan que las mujeres profesionales que somos abogadas, pues somos fuertes de carácter, queremos mandar, queremos dominar, queremos controlar. ¿Vieron la importancia de identificar creencias limitantes? Que ya mismito vamos a hablar de cómo hacerlo. Esos filtros, esas ideas preconcebidas que no cuestionamos,
y que damos por ciertas son las que nos mueven a accionar, son las que nos llevan a tomar decisiones, son las que incluso pueden manipular nuestras emociones, son las que pueden sabotearnos. Y así de importante es el poder entender cuáles son esas creencias limitantes que tenemos, que pueden ser las que nos estén impidiendo que no alcancemos esas metas que llevamos tiempo tratando de alcanzar y no lo logramos. Es importante. ¿Cuáles van a ser esas creencias que estén más arraigadas en sus mentes? Pues mira, yo te voy a ser bien sincera, las que tú más alimentes. Así de simple, las que tú más alimentes. Si tu comunicación verbal, tu lenguaje corporal es un lenguaje positivo, es de empoderamiento, de confianza en ti misma, tú sigues alimentando esa creencia y esa es la que más se va a arraigar. Pero si tú te pasas constantemente quejándote, lamentándote, responsabilizando a los demás por las cosas que te pasan o las que no te pasan, esas son las que se van a arraigar. Gente, la repetición es la responsable de que esas creencias se afiancen en nuestra mente. Ustedes tienen que decidir con qué están alimentando su mente. ¿Se están hablando bonito? ¿Se están hablando feo? ¿Se están hablando que ni va ni viene? La que tú más alimentes, esa es la que más se va a afianzar. Y es bien importante que tengan eso claro, porque las creencias, mi gente, son las que prácticamente dirigen tu vida. Porque ya yo les dije, las creencias son las que te llevan a accionar, a tomar decisiones, a gestionar tus emociones. Tú decides con qué tú vas a alimentar tu mente. Con pensamientos positivos, de esperanza, de fe, o con pesadez, negatividad, con queja, victimizándote. Es importante que tú identifiques las creencias que tú tienes, porque muy probablemente, si estás en un punto de tu vida que te sientes estancada, con frenos, que no te puedes mover de ese espacio, todo responde a esas creencias. Y ya mismo yo te voy a decir cómo puedes identificarlas. Mira, las creencias limitantes nos impactan grandemente porque por esas creencias nosotros podemos llegar a impedir, o sea, ellas pueden impedir que nosotros nos tomemos riesgos. Ustedes han oído el refrán que dice que el que no arriesga no gana. Si tú quieres ganar, tú quieres crecer, tú quieres prosperar, tú quieres ser mejor persona, van a haber cosas que tú tienes que arriesgar, tú tienes que atreverte. Tienes que hacer cosas con miedo, pero tienes que hacerlas. Pero si tienes creencias limitantes fuertes, no te vas a arriesgar. Es posible que se te presenten oportunidades que tú las quieras. Buenas noches, María, gracias por estar. Es posible que se te presenten oportunidades que sean afines a tus principios y valores. En el live pasado estuvimos hablando de los principios y nuestros valores. Es posible que se te presenten y tú simplemente decidas que no lo vas a hacer, que no lo vas a aceptar, y todo por alguna creencia limitante. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona bien familiar. Y todos los domingos te reúnen en casa de tu abuela, que, o de algún familiar cercano, y tienen esa tradición, te sientes supremamente apoyada por tu familia. Qué bonito, qué chévere, nos amamos y nos adoramos. Y tú llegas a creer que la familia es una institución y que si tú no estás junto a tu familia, tú no funcionas. Porque son los que te apoyan, son los que están contigo, son los que cuando necesitas algo siempre están ahí, qué sé yo, y yo no los puedo abandonar porque la verdad es que me tratan muy bien. Aquí es donde yo tengo que estar. Y resulta, esa es tu creencia, esa es tu creencia. Y resulta que este trabajo es el trabajo de tus sueños,
El trabajo que tú siempre has deseado tener, te lo ofrece, pero es en otro país. Es en otro país. Es un país donde no hablan de tu familia. Es un país que está bien lejos, que no es que te puedes montar en un avión y en 3 horas estás aquí. Está bien lejos, pero es la oportunidad de la vida. Esa creencia que tú tienes de que la familia es tu apoyo, que la familia es lo más importante, que la familia no es todo, puede jugarte a favor o en contra. Y tú decides cómo tú has alimentado esa creencia. Tú las experiencias que tú has vivido, las conversaciones que han tenido, las cosas que te han dicho. Si yo te pongo, te hago esa pregunta a ti, ¿qué tú harías? Pues van a haber personas que digan, yo no me puedo ir porque yo no puedo dejar a mi mamá sola. ¿Qué va a hacer ella si yo me voy? ¿O qué voy a hacer yo si ella no está? O por el contrario, podrías decir, la voy a extrañar, pero ella me apoya porque ella quiere que yo crezca y que yo prospere. Y eso es lo que yo deseo también. Esa creencia es limitante o es potenciadora dependiendo de cómo tú la has ido alimentando a lo largo de tu vida. Así es que las creencias limitantes impactan tu vida por eso, porque podrían llegar a impedirte que la vida que tú deseas, la vida que tú anhelas, que la vida que tú mereces, no se materialice. Y eso es autosabotaje. Eso es autosabotaje. Y por eso es tan importante que tú puedas identificar esas creencias limitantes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues mira, lo primero que tú tienes que hacer es obsérvate, obsérvate y hazte ciertas preguntas. Lo primero que yo te invito a que le prestes atención a tus pensamientos, a esos pensamientos que tú tienes de manera recurrente. Y ubícate en diferentes situaciones que tú hayas vivido. Ubícate, piensa, al momento que tú has vivido, las situaciones que tú has vivido y pregúntate, al momento que estás en una situación retante, algo que tú no lo esperabas, ¿qué cosas tú te dices? ¿Qué cosas tú te dices? Y puede ser si confías en ti, si tienes miedo. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tuviste esa situación que tú no esperabas, pero que se te presentó y que tuviste que atender? Esa es una manera de, oye, y esto no es para analizarlo. Esto es ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Si se te presenta una oportunidad maravillosa como ese trabajo que es el trabajo de tu vida, pero es en un lugar distinto al que tú vives, ¿cómo tú respondes? ¿Qué tú piensas? La respuesta a esas preguntas suelen ser las creencias que tú tienes. Suelen ser las creencias que tú tienes. Y ahí tú vas a identificar si son creencias limitantes o si son creencias potenciadoras. Así que este es el primer gran paso para tú identificar las creencias. Obsérvate, préstale atención a tus pensamientos y hazte esas preguntas. Lo otro que yo te hacer para que tú identifiques tus creencias, sobre todo las limitantes, es que escribas. En los lives anteriores se los he mencionado y se los repito hoy nuevamente. Escribe, escribe, escribe. Cuando nosotros escribimos nos estamos desahogando, nos estamos alivianando, pero ¿saben también qué estamos haciendo? Nos estamos conociendo más. Así que la otra manera, la otra manera es escribiendo. Anota esos pensamientos que te dije que tú observaras en esa autoobservación. Escríbelos. Escribe cómo tú te sientes. Presta particular atención a esos pensamientos recurrentes que tienes de manera constante, de manera consistente. Préstale mucha atención a esos pensamientos y escríbelos.
Cuando tú lo escribes, te vas a poder percatar de patrones de pensamiento, incluso de patrones de conducta, y vas a poder ver esas creencias recurrentes que tú tienes. Y ahí tú vas a poder identificar creencias limitantes. Otra manera que te puede ayudar a identificar creencias limitantes es las conversaciones honestas con personas de tu entorno. Esa retroalimentación, o en buen español, feedback. Busca ese feedback, esa retroalimentación externa. Habla con personas que sean de tu absoluta confianza para que te den su perspectiva sobre cómo tú te comportas y las actitudes que tú tienes. Muchas veces, el que está afuera tiene más capacidad, puede ver lo que tú no puedes ver, porque estás metida en el meollo, en el revolú. Así que si tú tienes personas de tu confianza, habla con ellas y pídeles que te den esa retroalimentación, que te den ese feedback y que lo hagan con honestidad. Y esa va a ser una manera en la que tú vas a poder identificar creencias limitantes. Y en este sentido tengo que ser bien enfática en esto. Si tú decides utilizar esta técnica para poder identificar creencias limitantes, cuidado con quién tú hablas. Cuidado, que no vayas a hablar con personas que en vez de ayudarte, de apoyarte, lo que hagan sea que te destruyan y que validen aún más esas creencias limitantes. Tienes que ser muy cuidadosa cuando utilizas esta técnica, pero tengo que decir que es maravillosa. Aquí mismo yo tengo en Facebook y en Instagram, dos personas que adoro y que son sumamente importantes en mi vida, donde no tengo ningún problema en ir y decirle, mira, ven acá, ¿qué tú crees de esto? Y me hacen observaciones y las acepto y me encanta, pero son personas que puedo confiar absolutamente en ellas. Pero hay otras personas que no están en el chat que yo jamás le haré un acercamiento como ese, así que por favor tengan mucho cuidado con eso. Aquí estamos hablando de una técnica para ayudarlas a identificar creencias limitantes que puedan estar, que puedan ser ese peñón en el camino, que es lo que digo que ustedes han intentado alcanzar muchas veces y no han podido. Y lo que queremos es hacer cosas para sacar ese peñón del medio, esa piedra del camino, y no poner piedras adicionales. Así que cuidado con esta técnica. Es muy buena, pero hay que saber a quién le pregunta. Bueno, ya identificaste cuáles son estas creencias limitantes. Ahora yo te voy a dar unas estrategias para que tú transformes esas creencias. Y eso te va a ayudar a hacer una reprogramación mental. Y quiero dejar una cosa bien clara, ese término formalmente no existe. Sin embargo, hablamos de reprogramación porque si lo hablamos como nuestro cerebro es como si fuera una computadora, vamos. Y las computadoras tú las programas, ¿verdad? Pues por eso es que utilizamos ese término. Así es que vamos a darte unas estrategias para que tú transformes esas creencias limitantes y tú vayas reprogramando tu mentalidad. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Ya tú tienes la creencia limitante, tú la vas a cuestionar y la vas a retar. Sí, tú la vas a cuestionar y tú la vas a retar. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a preguntar, ¿esa creencia es realmente cierta? ¿El pelo rizo realmente es pelo malo? Por usar una creencia que a mí por muchos años de mi vida me afectó muchísimo. Cuestiona la creencia. Esa creencia limitante que tú has identificado, ¿qué evidencia tú tienes que respalde eso? ¿Qué evidencia tú tienes de que realmente tú no eres capaz de hacer las cosas que a ti te gustan? ¿Qué evidencia tú tienes? ¿Acaso tú crees eso porque alguien te lo dijo y te lo repetía constantemente? Ay, tú no sirves para nada. Y llegaste al punto de que te lo creíste, terminaste creyéndote.
Es bien importante que retes, que cuestiones esa creencia. A lo mejor tú tienes esa creencia porque estuviste involucrada en algún tipo de actividad, hiciste algo y el resultado no era el que tú esperabas y por ese resultado tú piensas que siempre que tú hagas algo similar, ese va a ser siempre el resultado. Cuestiónate la creencia. Y estas preguntas que yo te acabo de decir aquí te van a ayudar mucho a que te las cuestiones y a que las retes. Una vez tú te cuestiones la creencia, una vez tú retes, y créanme, este ejercicio es bien importante porque muchas veces tú te vas a dar cuenta que tú tienes creencia porque es lo que desde pequeña te estuvieron diciendo, porque es lo que culturalmente han dicho, porque son las expectativas de otro, pero no necesariamente las tuyas, porque no hay ninguna evidencia que demuestre que eso que tú crees necesariamente es así. Así que esa técnica es muy buena, cuestionar y retar. Ya que identificaste la creencia limitante, ahora yo te voy a invitar a que tú reemplaces esa creencia limitante con una creencia potenciadora. Si tu creencia limitante es yo no puedo hacer esto, lo que sea, llena el blanco, lo que sea, tú la vas a sustituir diciendo yo voy a aprender a hacerlo. Es que hasta decirlo diferente genera una energía diferente. Yo no soy capaz de hacer eso. Buenas noches, Jocelyn. Qué bueno que estás por aquí. Qué bueno verte. Yo no soy capaz de hacer eso. Pues tú la vas a sustituir y tú vas a decir, yo soy capaz de hacer lo que me proponga. Si la creencia limitante es, yo no tengo dinero para viajar y nunca lo voy a tener, sustituye esta creencia para decir, yo voy a ahorrar dinero porque tengo la capacidad de hacerlo. Ven, ven cuál es el juego. ¿Cómo es que se maneja esto? Tú vas a sustituir una cosa por otra. Después que tú cuestiones y retes la creencia, después que tú reemplaces la creencia limitante por la creencia potenciadora, visualízate, imagínate. Imagínate, créate la película, y no es la primera vez que hablamos de esto, créate la película, viviendo tu vida a tono con esa creencia potenciadora y visualízala con lujo de detalles, con colores, qué ropa tienes puesta, en qué lugar estás, activas los olores, los sentimientos, visualiza. Aquí lo que queremos es afianzar esas creencias potenciadoras y que yo les di hace un rato que cómo tú afianzabas una creencia con la repetición. ¿Y qué es lo que tú vas a repetir? El alimento. ¿Cómo tú alimentas las creencias? Con lo que tú te dices, háblate bonito, chica. Háblate bonito, háblate lindo, háblate con amor. Y si tú haces este ejercicio y eres consistente haciendo ese ejercicio, créeme que esas metas, esos objetivos que tú has intentado muchas veces alcanzar y no se ha dado el resultado esperado, créeme que va a llegar. Es cambiar el chip. De eso que estamos hablando. La realidad es que eliminar creencias limitantes tiene unos beneficios importantes para nuestra vida. Por ejemplo, tu autoestima va a aumentar. La confianza en ti misma va a aumentar. Vas a tomar decisiones valientes, vas a tomar decisiones acertadas, vas a tomar decisiones afines a quien tú eres, no a quien es la sociedad, no a lo que te han dicho, no a las expectativas de nadie. Las decisiones que vas a tomar van a ser decisiones afines a ti, a tus principios y a tus propósitos. Eso sucede cuando sustituimos y eliminamos esas creencias limitantes.
Cuando tú eliminas creencias limitantes, vas a aprovechar oportunidades que antes no las aprovechabas. Vas a aceptar ese trabajo en ese lugar, aunque tengas que separarte de tu familia, porque ese es tu sueño y eso es lo que tú anhelabas. Te vas a dar esa oportunidad y vas a poder alcanzar tus metas. Pero lo más importante de todo esto, cuando tú eliminas creencias limitantes, tú vas a vivir una vida más plena y vas a vivir en un estado de satisfacción, en un estado de bienestar, en un estado de plenitud, en un estado de paz. Que no importa lo que pueda suceder, tú vas a regresar, tú vas a retomar lo que es ese estado de satisfacción, de bienestar, de paz, de plenitud. Díganme ustedes si no es importante, si no vale la pena identificar creencias limitantes y eliminarlas por completo de nuestro ser. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí que vale la pena? Mira, yo quiero compartir con ustedes algo y ya estamos a punto de terminar. Yo creo yo creo que yo nunca he comentado esto con ustedes. Cuando yo estaba en octavo grado, yo recuerdo, en octavo grado, Dios mío, yo tengo 57 años, mira, se ha pasado tiempo. Yo recuerdo que yo tuve que hacer una presentación oral. Yo no recuerdo haber hecho presentaciones orales antes de eso, pero sí recuerdo esa en particular. Y yo recuerdo que yo me preparé y a mí me causó una emoción muy grande porque yo iba a hablar al frente de un gran grupo de estudiantes. Y era una presentación, no era mía única, era un grupo. Y en el grupo, las veces que nos reunimos, pues decidieron que la boca te la iba a llevar yo abajo. Y yo recuerdo que cuando fuimos a presentar, todo el mundo estaba nervioso, y que yo no me atrevo, qué sé yo. Yo no sentí miedo, yo me sentía cómoda, yo me sentía muy preparada y yo fui, hice mi presentación y todo el mundo, chévere, pues, saqué buenas notas. Y en ese momento yo entendí, esto es algo que yo puedo hacer y me gusta hablar, me gusta mover las manos y no sé qué. La segunda vez que me tocó hacer una presentación varios años después, todavía en la escuela, no me fue tan bien, no me fue tan bien. No tenía miedo, yo estaba tranquila, todo fluyó desde mi perspectiva chévere, pero no me dieron la nota que yo esperaba. Y eso me llevó a pensar que eso de hablar en público y de llevar información no era lo mío. Miren cómo una experiencia puede generar una creencia limitante. Y a partir de ese momento, todo lo que yo hacía, yo evitaba hablar en público. Y muy probablemente ustedes me ven, los que me conocen, y dicen, ¿qué va a hacer? Pero era así, era así. Cuando yo decido estudiar bien, que esto sí yo lo he comentado en otras ocasiones, a mí me gusta ser abogada, es practicar la abogacía con lo que tengo que bregar ahora mismo. Yo tenía que litigar y era muy buena litigando. Sin embargo, les confieso que yo trataba siempre de negociar los casos para evitar el tener que postular, porque yo todavía pensaba que yo no era buena hablando ante los demás, presentando ideas. ¿Saben cuándo descubrí esto? Cuando comencé a dar clases en la universidad, porque yo tenía esa inquietud, ese deseo de hacerlo, de comunicarme, de transmitir. Y gracias a mi buena amiga, que me dio la oportunidad, la solicitud y toda la cosa, comencé a dar clases y a partir de ahí todo cambió pues y ya ustedes me ven hoy aquí. Hoy yo me dedico a dar charlas, a dar conferencias y doy talleres
y no tengo problema en agarrar un micrófono y salir hablando ni nada. Pero ¿por qué fue? Porque me atreví, porque llegué a un momento en el que yo no permití que esa creencia limitante, que una sola experiencia que yo había vivido, había afianzado en mí, y yo dije, yo no voy a permitir que esto me siga. Claro, ya venían dándose unos procesos de crecimiento personal. Así que comparto esto con ustedes para que ustedes vean cómo una creencia limitante te puede alejar de lo que es tu pasión, de lo que es tu propósito, de esas cosas que tú quieres, y cómo cuando tú las retas y te atreves y te arriesgas, tu vida cambia por completo. No solamente les hablo desde lo que es la teoría, les hablo desde el ejemplo. Así es que, para terminar, que ya estamos a punto de terminar, les quiero dejar con dos preguntas para que se las lleven, para que reflexionen durante toda esta semana sobre lo que tiene que ver con las creencias y cómo estas afectan su vida. Y la primera pregunta es, ¿qué creencia limitante has podido identificar hoy, después de todo esto que hemos conversado? ¿Y cómo planificas transformar esa creencia? ¿Qué creencia limitante has identificado hoy después de todo esto que hemos hablado? ¿Y cómo planificas transformar esa creencia? Y la segunda pregunta, que para mí es la más importante, ¿cómo crees que va a cambiar tu vida cuando tú reemplaces esa creencia limitante por una creencia potenciadora? ¿Cómo crees que vas a cambiar tu vida cuando tú reemplaces esa creencia limitante por una creencia potenciadora? Gracias por haber estado esta noche conmigo. Gracias a todos los que están aquí en vivo. Gracias por los comentarios. Gracias a las personas que han compartido el live. Se los agradezco muchísimo. Espero que este espacio hoy haya servido para reflexionar, para que ustedes digan, déjame analizar eso y que les permita poder identificar esas creencias y del mismo modo esas herramientas para poder, mirar, sacarlas del medio para que ustedes puedan seguir hacia adelante y hacia arriba. Quiero recordarles antes de despedirme que en mi página web daciadefigueiredo.com pueden encontrar en el área de blog artículos relacionados a los temas que estamos discutiendo aquí en los lives, y también este video, este live va a estar allí. Lo van a encontrar aquí en la página, lo van a encontrar en la página de Facebook, lo van a encontrar en mi página web y también lo van a encontrar en YouTube para que lo vean, lo repasen en cualquier momento que ustedes así lo deseen. Gracias por estar presente, gracias por el apoyo, las felicito por ese compromiso que tienen con ustedes, porque si ustedes están aquí escuchando, ven este video, ponen en práctica lo que nosotras aquí discutimos, es porque están autocomprometidas. Y por eso yo las felicito. Bendiciones infinitas para ustedes, les espero la próxima semana y recuerda, cuando te comprometes contigo, todo, todo es posible. Nos vemos la próxima semana. Besitos y un abrazo fuerte. Bendiciones.